segunda entrevista, que fue en el 2012, tocaron el tema ya de la plástica de Puerto Dominicano. A los amables oyentes de su espacio La Voz del Archivo General de la Nación, que se transmite por esta Quisqueya FM 96.1 frecuencia modulada. Bueno, entramos ya al segmento de la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a conversar con Vladimir Velázquez. Vladimir Velázquez es un artista, ¿verdad? Está vinculado a las artes, es dibujante y pintor dominicano, pero también ha sido galardonado con el primer premio de la 17ª Bienal Nacional de Artes Visuales, que se celebró en el año 1990 en la categoría de dibujo, y también ha obtenido el premio del público en el concurso de arte de Eduardo León Jiménez en el 2008. Además, Vladimir funge como asesor de artes plásticas del Banco Central de la República Dominicana. Vamos a darle la bienvenida a Vladimir a este espacio. Siéntase cómodo. Muchas gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias también al público radioyente que está en este momento escuchando, vamos a decir, este espacio de los poquitos que quedan a nivel cultural en el país, porque realmente es como encontrar un oasis, ¿verdad? En medio del desierto. En medio del desierto, porque todo es política, todo es, lo que estamos padeciendo ahora mismo, que si coronavirus, etcétera, etcétera. Y encontrar un espacio solaz, ¿verdad? Para uno poder expresar algunas cosas del arte, en este caso de las artes plásticas y visuales, pues uno se siente bastante contento. Wow, qué bien. Gracias, Vladimir. Bueno, Vladimir, el arte, yo pensaba así hace un ratito, está muy ligado a la vida humana desde sus inicios. El ser humano es también arte, ¿verdad? En sí mismo. Pero nos gustaría que nos hiciera una panorámica. ¿Cómo anda el arte en la República Dominicana? Bueno, para contestarte, yo te diría que, corroborar lo que tú dices, el ser humano es un ente cultural, es un ente que produce cultura, que nos diferencia fundamentalmente de los animales, que pueden cantar, como hace la ballena yubarta, como hacen algunos pájaros, como hacen algunos mamíferos, ¿verdad?, para cuando se están apareando, o incluso construir estructuras, como el caso de los castores, el caso del trilorrinco australiano, etcétera, etcétera. Pero eso se hace para otras cosas, el apareamiento, el asunto biológico, ¿verdad? Pero el ser humano lo hace por un asunto que tiene que ver, que va más allá de todo eso, tiene expresión. Y esa expresión data desde hace muchos miles de años. Lo encontramos en todas las cavernas de todas partes del mundo, no solamente la de la zona franco-cantábrica, que es muy famosa, por ejemplo la de Altamira, la de los Tres Hermanos en Francia, etcétera, etcétera, sino que también en estos países nuestros está lleno de muchas cuevas de Huácara, que están los petroglifos, que son representaciones prehistóricas de nuestros ancestros. Y es decir, esto es algo universal. El ser humano necesita expresarse, ¿verdad?, para comunicarse. Pero Vladimir, también el arte no es algo estático, ¿verdad? No, el arte evoluciona, claro. Pudiéramos decir que ese resumen que nos acaba de hacer de las diferentes expresiones del arte, de la época más antigua, pero hoy en día también hay otro arte. No, lógico, sí. Ahí vamos. Entonces, indudablemente, como tú bien dices, hay una evolución que viene dada por los mismos movimientos históricos, ¿verdad?, de conocimiento de ciertas praxis que tienen que ver con, por ejemplo, en la antigua Grecia, que se hicieron tantos hallazgos a nivel matemático, físico y filosófico, y eso de una manera o de otra hizo que se alimentara el arte. Por ejemplo, lo que tiene que ver, saben, de composición pictórica y composición arquitectónica y escultórica, hablan de lo que es el punto áureo, que fue algo primero trabajado por los griegos y luego por los romanos, caso de Vitruvio,
que encontró y teorizó en base a estas cosas que son muy importantes para la composición. Posteriormente encontramos también lo que es el punto de Fibonacci, punto no, sino la sucesión de Fibonacci, que sirvió también para lo que es la composición de los elementos en el plano pictórico. Son una serie de diferentes teorías, de diferentes praxis que han venido a enriquecer todo lo que es el acervo de las artes plásticas. Lo mismo pudiéramos hablar de la música cuando en el caso de Pitágoras encontró, porque Pitágoras no solamente fue un gran matemático y un gran geómetra, sino que él encontró las relaciones que había entre la geometría, la matemática y los sonidos. En ese sentido, entonces, el arte también está vinculado a la ciencia. A la ciencia, no es solamente una expresión humanística, espiritual, también tiene elementos medibles. Claro que sí. Entonces, ¿por qué estoy entrando en esta materia? Porque cuando llegamos al siglo XX, que es el siglo de las grandes vanguardias y las grandes rupturas, los artistas, los estetas, y todo el que estaba relacionado con eso quiso le dio la espalda, y al darle la espalda ha venido una especie de, vamos a decir, de caos o desorden, en donde claro, con una razón de ser, Pedro Pablo, como por ejemplo fue el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, una guerra absurda que, como tú bien sabes, surgió debido a las diferentes alianzas que había en ese momento, que estaban enseñando músculo, y que cuando se asesina al archiduque de Austria allá en Yugoslavia, en Sarajevo, pues entonces es el polvorín que hace explotar todo eso. Pero no solamente un conflicto que claro. Entonces, ¿por qué yo hago énfasis en este aspecto? Porque con una guerra tan terrible como fue la Primera Guerra Mundial, llamada la Guerra Absurda, entonces hubo un cuestionamiento de la razón de ser del arte. Es decir, el arte, lo que se había hecho para atrás, al explotar ese conflicto, hizo que todo el mundo se cuestionara cuál era la razón. Y entonces se gesta allá en Suiza, en Zurich, el dadaísmo, Tristan Tzara, que fue su gran ideólogo, y el dadaísmo tenía que ver con el absurdo, la guerra, el absurdo. Y entonces tú ves que en Nueva York, en el año 1917, un año antes de terminar la guerra, Marcel Duchamp presenta allá en esa ciudad su famosa fuente, el orinal. Un orinal que simplemente lo colocó ahí y ya eso era una obra de arte. Eso ha seguido así hasta el presente. Entonces podemos colegir, Vladimir, que en cada ocasión en que el ser humano se ve, no solamente en un estado de confort y de bonanza, los estados de conflicto también generan en el ser humano la motivación a crear arte. Claro que sí. Bueno, yo te diría que lo principal, una de las cosas principales es precisamente ese momento de conflicto, porque de ahí salen las mejores. Mira, recuérdate que el arte del Renacimiento, que tuvo muchas cosas de por medio, estaba ese asunto de la Santa Inquisición, estaba ese asunto, bueno, el mismo descubrimiento de América, una serie de también los hallazgos científicos en ese momento, el resurgir del humanismo, que ya el teocentrismo había pasado a un segundo plano, porque el ser humano ya se había convertido en una entidad que tenía que estar en el centro del universo. Pues eso de una manera o de otra hizo que una eclosión, claro, dentro de un renacer. Un renacer, claro. Y en diversos momentos, el mismo arte barroco, que es una de las expresiones más extraordinarias del arte universal, surge precisamente como una respuesta a la Reforma Protestante. Fue un arte de la contrarreforma. Pero sí, un asunto ahí, Vladimir, el arte no es un asunto, digamos, lineal. No, jamás. No es lineal, porque también se dan épocas, claro, de grandes expresiones del arte, claro, pero esas épocas influyen en otras. Claro, correctamente.
Bueno, de hecho, por ejemplo, el Renacimiento tiene 3 periodos, el 300, 400 y 500, ¿verdad? O sea, que son 3 periodos que vamos a decir que es la transición entre la Edad Media ya que estaba desapareciendo porque ya estaban en apogeo las ciudades o burgos, ya el feudalismo no estaba siendo la forma preeminente, ¿verdad? De las relaciones de producción, etcétera, etcétera, sino que ya habían personas que hacían objetos, mercadeaban, etcétera, etcétera, aparte de la apertura que hubo hacia Oriente, ¿verdad? Que se dio primero con las cruzadas, porque las cruzadas fue fundamentalmente una guerra económica más que religiosa, que la religión fue la excusa. Se vende más probablemente el aspecto religioso, pero en el fondo estaba lo económico. Exactamente. Entonces, recuérdate que a raíz de eso tienen esas relaciones económicas con Oriente, y de ahí vinieron, por ejemplo, los viajes de Marco Polo, sí, y la famosa ruta de la seda, que ahora se quiere emular, sí, de otra manera. Y ese es el gran conflicto que tenemos ahora mismo entre las dos grandes superpotencias. Es cierto. Bueno, etcétera, etcétera. De los recursos. Exactamente. Entonces, en el arte, todos esos conflictos, inclusive las mismas pandemias, han generado también que los artistas, pues, de una manera o de otra, expresen eso a través de bueno, hay que recordar, por ejemplo, en la misma Edad Media tuvo la peste bubónica, así que después vino también la peste negra. La peste negra, sí, bueno, que arrasaron con millones y millones de seres humanos. Bueno, mira, de hecho, esa obra tan maravillosa de Boccaccio, el de Camerón, sí, es basada en eso. Es un grupo de jóvenes que se meten creo que fue una abadía, en un monasterio, sí, y empiezan mientras todo se estaba descomponiendo, se estaba destrozando por la pandemia, ellos empezaron a hacer una serie de historias que tenían que ver con la moral, que tenían que ver con muchísimas cosas, y entonces pues desarrollaron eso. Bueno, sí, vamos a recordar a los amables oyentes de este espacio, La Voz del Archivo General de la Nación. Estamos conversando hoy con Vladimir Velázquez, ¿verdad? Un artista plástico, sobre el arte en sentido general, pero también con un enfoque en el arte dominicano. Claro. Vamos a invitar a Vladimir que hagamos una pausa, volvemos en unos segundos. Es algo sumamente esencial ese patrocinio, porque indudablemente se llegó a esa perfección, se llegó a esa grandeza precisamente por proteger el trabajo de los artistas. Y pienso ahí, Vladimir, que justamente los artistas, por estar inmersos en un mundo, claro, de creatividad, de verdad, de reflexión, de aislamiento, correcto, no tienen quizá la oportunidad de salir por ahí a buscar recursos, sino los grandes recursos los tienen dentro. Exactamente. Entonces se necesita el mecenazgo. El mecenazgo, tú sabes bien que mecenazgo viene de mecenas, que fue un tribuno romano, amigo de Augusto, en la época de la, ya no de la república, sino del imperio, el imperio, porque Augusto fue el primer emperador, sí, y este era un señor que protegía a todos los intelectuales, los poetas, los pintores, los escultores, bueno, y eso en ese momento, vamos a decir, de gran explosión cultural, de esplendor, mercurial también, sí. Recuérdate que los Medici eran banqueros, eran usureros y demás, y ellos buscaban, mira lo interesante de esto, ellos decían, bueno, a nosotros no nos va a recordar nadie porque lo que somos es ricos, vamos a buscar la manera de eternizarnos nosotros, patrocinando a esta gente. Entonces, cuando Picasso posteriormente hace la gran obra maestra del siglo XX, que es el Guernica, que fue se sabe que fue la representación de aquel acto bochornoso, terrible, de las huestes de Hitler haciendo sus pruebas de lo que era el Blitzkrieg,
la guerra relámpago, y utilizaron como laboratorio a Guernica, ese pueblo, 5.000 seres humanos asesinados de esa manera. Y eso consternó de una manera tan grande a la humanidad y sobre todo a los artistas. Y en el caso de Picasso, ahí está todo. Ahí está todo el sufrimiento, ahí está todo. Y ahí está toda la cultura occidental volcada en ese cuadro. Porque en ese cuadro no solamente está el cubismo, ahí está el expresionismo, ahí está metido también la cultura cretominoica en algunos elementos que tiene ahí. Y Picasso eso fue un grito, como lo hizo Goya con los fusilamientos. Antes de iniciar con tu pregunta, que tenemos que decir que lo dejamos así en stand-by, que el inicio de nuestra plástica fue de la independencia. Y entonces aquí hubo una serie de escuelas particulares, el caso de Abelardo Rodríguez Urdaneta, el caso, por ejemplo, de Leopoldo Navarro, el caso de Celeste Bosigil, que fue la gran iniciadora de la pintura moderna dominicana, que por su parte también formó a otros artistas. También el caso de pintores que vivieron fuera, el caso de Jaime Colson, que trajo sus conocimientos de allá afuera y demás, etcétera, etcétera. Fueron los forjadores de ese arte. Cuando vino la dictadura de Trujillo, tú sabes que pasamos por una intervención, la primera intervención norteamericana, que dejó muchas secuelas y demás. Un periodo de cierta inestabilidad, como Horacio Vázquez. Correctamente. Entonces, Trujillo vino y hay muchas cosas que se saben, no vamos a reiterarlas, pero Trujillo organizó el país como nación, independientemente de todo lo demás. Y fue quien acogió, claro, de manera vamos a decir, interesada, a todas esas migraciones que vinieron de Europa, sobre todo de España, y dentro de esas migraciones, creo que fue el país del Caribe que más exiliados acogió. Vinieron todos esos españoles, muchos de una gran trayectoria cultural y artística, y fueron los que hicieron la Escuela de Bellas Artes, la primera escuela de Bellas Artes. De ahí, de esa escuela, bueno, indudablemente tuvo la ayuda Trujillo de Díaz Nice, que fue un gran intelectual, y logró, vamos a decir, hacer casi lo mismo que hizo Vasconcelos allá en México con con todo lo que bueno, Trujillo fue un gran sabio, correctamente. Entonces ahí se forjaron las primeras instituciones culturales, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Escuela de Bellas Artes, el teatro, etcétera, etcétera. Entonces de ahí empieza ya a gestarse esos primeros grupos de estudiantes, que está Clara Ledesma, por ejemplo, está Darío Suro, etcétera, etcétera, que fueron las personas que empezaron a darle pie, a darle ya sustancia a lo que ha sido el devenir de nuestra plástica. Qué bueno, Vladimir, caramba, valió el esfuerzo, ¿verdad?, de este espacio. Vladimir Velázquez, su participación en este espacio, en una entrevista de La Voz del Archivo General de la Nación. Y bueno, en otra ocasión tendremos la oportunidad de tenerlo de nuevo aquí. Bueno, pero Pablo, yo estoy muy contento de nada, las veces que ustedes me necesiten, pues yo estaré aquí, pues muy agradecido. Bueno, pues gracias, Vladimir. Continuamos